No vas a creer esto. Yo tampoco lo creía hasta que me pasó. Me llamo Hannah Ellis y estuve clínicamente muerta durante 11 minutos tras un accidente extraño durante un ensayo de teatro. Lo que viví durante esos 11 minutos me ha atormentado todos los días desde entonces. No vi ángeles con arpas ni calles pavimentadas de oro. Fui a un lugar más oscuro, más profundo, y conocí a alguien que nunca esperé, Michael Jackson. Sí, ese Michael. Lo que me mostró y me dijo me conmovió profundamente. Comparto esto no para asustarte, sino porque me dijeron, tienes que saberlo. Era el 18 de enero de 2025. Un cielo frío y gris se cernía sobre la ciudad, y recuerdo correr para llegar al auditorio del centro para nuestro último ensayo general. Soy actriz de teatro, no soy famosa, ni estoy en apuros, solo una mujer que amaba el escenario. Estábamos presentando una ópera moderna. La escenografía tenía partes móviles, ascensores, plataformas de acero, equipos de iluminación que subían y bajaban sobre nuestras cabezas. Habíamos ensayado cientos de veces. Nada salió mal hasta ese día. Recuerdo haberme recogido el pelo en un moño, tomar un café tibio y reírme con Marco, nuestro iluminador. Bromeó, no te hagas famosa, Hannah, o tendrás que morir de forma dramática. Me reí. Dios mío, me reí. Ocupamos nuestros lugares para el acto final. Fue entonces cuando se rompió el arnés. Dijeron que el contrapeso se atascó y la plataforma de acero se desplomó antes de que nadie pudiera accionar el freno de emergencia. Cayó justo en el lado derecho de la plataforma, justo donde yo estaba. Mi cráneo se rompió con el impacto. Mi columna se hizo añicos. Todo dentro de mí se aplastó en un solo suspiro. El escenario se apagó para mí incluso antes de tocar el suelo. Me dijeron más tarde que estuve sin latidos durante 11 minutos. Los paramédicos creyeron que había muerto. Pero lo recuerdo todo. No sentí dolor, al principio. Solo una repentina oleada de calor y luego ingravidez, como si me tiraran hacia arriba a través de mi propio cráneo. El mundo se quedó en silencio. El tiempo se detuvo. Estaba flotando sobre mi propio cuerpo, viendo a la gente gritar, entrar corriendo, llorar, desplomarse. Alguien gritó mi nombre, Hannah, pero sonó apagado, como bajo el agua. Y entonces me fui, atravesando algo que solo puedo describir como un velo. No era un túnel de luz. Era más como caer hacia atrás a través de capas de realidad, cada una desprendiéndose como tela mojada. El aire se volvió más pesado, más denso. Cada latido de la tierra se desvaneció hasta que floté en un vacío donde nada tenía sentido, ni cielo ni tierra, solo consciencia y una extraña vibración zumbando en mi pecho. No podía hablar. No tenía boca. Pero seguía pensando, y en ese silencio cada pensamiento resonaba como un trueno. Recuerdo gritar en mi mente, ¿dónde estoy? Fue entonces cuando empezó el frío, un escalofrío lento y sigiloso que no me tocó la piel. Me tocó el alma. El espacio a mi alrededor no estaba vacío. Me observaba. Me sentí juzgada, despojada de todas las historias que me contaba sobre quién era. Y entonces llegó el color, rojos intensos, verdes enfermizos, un naranja oxidado y moribundo. Era como caer en un atardecer corrupto que nunca terminaba. Cuanto más me dejaba llevar, más latía, vivo, pero equivocado. Una vibración como estática invadió el silencio, y mis pensamientos se volvieron más difíciles de contener. Ya no tenía el control. Algo antiguo, algo cósmico, me arrastraba hacia abajo. La separación de mi cuerpo no fue instantánea. Fue gradual. Primero perdí el sentido del tacto, luego la voz, luego la identidad. Me estaba convirtiendo en algo más, solo consciencia, flotando, asustada. Vi la tierra debajo de mí. Vi mi cuerpo aplastado y sin vida en el suelo del teatro.
Parecía un disfraz desechado. Quería gritar. No estaba lista. Quería regresar. Pero algo ya había decidido lo contrario. Entonces apareció una presencia, no una persona, sino una frecuencia. Se hacía llamar vigilantes de la trama. Más tarde comprendí que era una especie de inteligencia pleyadiana, no como ángeles ni como demonios, sino algo más. No hablaban con palabras. Introdujeron la comprensión directamente en mi consciencia. Te has desviado hacia una zona de resonancia inferior. Esta no era tu salida prevista. Entonces pensé desesperado, déjame regresar. Volverás, dijeron, pero debes atravesar aquello a lo que tu alma aún se aferra. No supe qué significaba eso hasta que volví a caer, no físicamente, sino dimensionalmente. El espacio a mi alrededor se quebró como un cristal bajo el calor, y pasé por lo que parecía una espiral de sonido, música retorcida y rota. No era hermoso. Era desesperado. Al final de ese sonido, lo vi. Cuando la gente imagina oscuridad, piensa en una habitación con las luces apagadas. No. No era eso. Era una oscuridad viviente. Odiaba la luz. Se tragaba la intención. Se aferraba a mi consciencia como cemento húmedo. Podía sentir cosas moviéndose en la distancia, almas, tal vez, ecos rotos de personas que ya no sabían quiénes eran. Sus susurros se deslizaban por el vacío como serpientes. Entonces me golpeó el calor, no llamas, sino presión, presión emocional, culpa, arrepentimiento. Todo lo que había enterrado en la vida afloró en este reino, y no había forma de ocultarlo. Cada palabra descuidada, cada momento cruel que ignoré, todo se volvió real. Los vi como heridas grabadas en mi campo energético, brillando al rojo vivo. Empecé a temblar, no de miedo, sino de exposición. No me estaban castigando. Me estaban revelando. Entre las sombras cambiantes, vi una figura, parecida a la humana, meciéndose suavemente a un ritmo que solo él podía oír. El aire a su alrededor relucía con fama, confusión y tristeza. Cuanto más me acercaba, más sabía que era Michael Jackson y que estaba llorando. No caí como la gente imagina. No había un hoyo, ni llamas lamiendo mis pies. Fue más bien como hundirme en frecuencias, como si mi alma sintonizara un canal en el que no debía estar. Cada parte de mí vibraba en la frecuencia equivocada, y lo sabía. Este no era mi hogar. Los observadores ya no me guiaban. Estaba solo. Cuanto más me alejaba, más distorsionada se volvía la atmósfera. Imagina un lugar donde todo el sonido se invierte, la risa se convierte en gritos, la alegría en pánico. Incluso los colores se entremezclan hasta que nada tiene sentido. Había otros allí abajo. Podía sentirlos antes de verlos. Cada uno cargando una historia, atrapado en su propio ciclo de arrepentimiento. Un hombre revivía un momento una y otra vez. Gritaba, no lo sabía, antes de derrumbarse en sí mismo. Otra alma gritaba, pero no tenía boca. Entonces me di cuenta de que este lugar no se trataba de castigo. Se trataba de confrontación. Te enfrentabas a la versión exacta de ti mismo que te habías negado a ver en la tierra. Si habías construido tu vida sobre falsedades, ego o ilusiones, eso se convertía en tu dimensión personal. Me atraía un torbellino de estas realidades fragmentadas. Algunas eran pequeñas y estrechas como cajas de hierro. Otras eran salas infinitas de espejos que solo reflejaban los peores momentos que la gente intentaba olvidar. Los repasé uno a uno hasta que llegué a una habitación que no era una habitación en absoluto. Parecía el interior de una mente, y él estaba allí. No sé cómo explicarlo con claridad, pero antes de verlo, lo olí. El aroma era como el de rosas marchitas mezcladas con colonia y maquillaje. No era repugnante. Era trágico, como el olor de un camerino de teatro abandonado durante años. Entonces llegó el sonido,
Una sola nota de piano, una y otra vez, sol, sol, bemol roto, luego sostenido. Desafinado, pero inquietante, el tipo de sonido que te penetra el pecho y te hace doler las costillas. El calor en ese lugar no era fuego. Era fama. Sé que no tiene sentido, pero necesito que me escuches. Podía sentir el calor de la atención de la gente, miles de millones de miradas, obsesión, adoración, odio, todo presionando hacia adentro como una estrella que se derrumba. Eso era lo que lo rodeaba. Esa era su prisión. Estaba de pie en el centro de todo, descalzo, vestido de blanco, con el rostro cansado, mayor de lo que esperaba, no la versión que se ve en pósters o vídeos musicales. Michael estaba exhausto. Cuando levantó la vista y me vio, sus labios no se movieron, pero lo oí: no deberías estar aquí. Su voz transmitía dolor, claridad y algo más, una advertencia. A su alrededor había ecos, no personas, ni demonios, ni ángeles. Eran gritos, gritos literales, suspendidos en el aire, congelados en bucles. Miles de ellos, cada uno sonando como una multitud vitoreando hasta que escuchabas con atención. No vitoreaban. Exigían: baila otra vez. Cántala. Hazme sentir algo. Vi sombras con forma de paparazzi, destellos de luz que dejaban quemaduras en lugar de fotos y, alrededor de todo ello, cadenas hechas de espejos, cada una reflejando una versión distorsionada del rostro de Michael, joven, viejo. Oh, negro, blanco, sonriente, llorando. Caminaba despacio, apenas levantando los pies, no por actuación, sino por tristeza. A cada paso, las cadenas de espejos se sacudían y esos gritos fantasmales se hacían más fuertes. Intenté hablar. No pude, pero mis pensamientos gritaban: ¿por qué estás aquí? Y entonces se giró, sus ojos clavados en los míos, no con ira ni con miedo, sino con algo mucho peor: reconocimiento. Porque me hicieron Dios, y yo se lo permití. En cuanto lo dijo, todo el espacio empezó a temblar. Los muros de luz se derrumbaron. Las cadenas de espejo se desmoronaron. Debajo de todo eso había fuego, pero no del tipo que esperarías en las representaciones caricaturescas del infierno. Este fuego susurraba. Expresaba arrepentimiento. Cada llama era un recuerdo, el suyo, el mío, el de alguien más. No sé. Se fundían. Lo miré de nuevo, y su rostro cambió. No era solo Michael Jackson. Era un hombre que soportaba el peso de miles de millones de proyecciones, un alma aplastada bajo la adoración de quienes anhelaban un salvador pero no la verdad. Y comprendí que no lo estaban castigando. Estaba revelando algo. Caminó hacia el fuego sin pestañear. Intenté detenerlo, pero mis manos lo atravesaron como humo. Entonces su voz resonó en mi mente, cantaron mis canciones más fuerte que sus oraciones. Y así, desapareció. Me quedé paralizado en ese espacio, viendo cómo el fuego se apagaba lentamente. No hubo más vítores, ni destellos, solo silencio. Michael no bailó, ni una sola vez. Eso solo me impactó más que verlo allí. Lo conocíamos por su movimiento, por su brillantez, pero en ese ámbito, no hacía el moonwalk. No se deslizaba. Lloraba en silencio, sin cesar. Cada lágrima parecía provenir de algo más profundo que su fama, más profundo que su música. Recuerdo haber querido tomarle la mano, no como fan, sino como ser humano, alguien roto, conociendo a alguien más roto, pero no podía tocarlo. Y entonces me di cuenta de que quizá eso formaba parte del problema. Quizás quienes estaban en ese espacio no estaban allí para ser tocados o sanados por otros. Quizás esperaban la verdad, la rendición, que la ilusión se consumiera. Antes de desaparecer por completo, volvió a mirarme, con lágrimas rodando por sus mejillas. Esta vez articuló algo. Lo presentí, aunque apenas capté las palabras: dile que no pude soportar lo que me pusieron.
Entonces se fue. El aire cambió de nuevo, y me vi arrastrada a la siguiente etapa de este viaje. Probablemente te estés preguntando lo mismo que yo. ¿Por qué Michael Jackson? ¿Por qué lo vi en ese reino? Y créeme, pregunté, sin palabras ni rabia, sino con un dolor en el alma que necesitaba claridad, un significado. Fue entonces cuando se me acercó, no Michael, sino un ser hecho completamente de luz y forma. No era humano ni ángel. Tenía una geometría cambiante por alas, una voz sin género, y se hacía llamar el clarificador, lo viste porque lo entiendes. Me quedé atónito. No lo idolatro, pensé. No, dijo, pero has vivido para la actuación, para los aplausos, para la máscara externa. Solo llevas la corona del suficiente, cuando otros te la ponen en la cabeza. Me sentí expuesto. Tenían razón. Había medido mi valor en aplausos, me gusta y ovaciones. La aparición de Michael no fue casual. Fue quirúrgica, diseñada para reflejar un patrón en mi alma. No se te juzga por lo que creas, sino por lo que crees sobre lo que creas, añadió el clarificador. Caí de rodillas ante esa luz, o tal vez simplemente me quedé quieto. El orgullo que me quedaba se desvaneció en ese instante. Michael eligió el amor, pero la adoración lo absorbió. No te corresponde condenar, sino comprender. Lo que el mundo adora, a menudo lo devora. Y con esas palabras, el paisaje cambió de nuevo. Me arrastró hacia un pasillo infinito. Sin puertas, sin techo, solo paredes interminables revestidas de tela transparente como columnas de humo que flotaban suavemente. Cada uno brillaba con imágenes, rostros, voces, momentos congelados en el tiempo. Este era el salón de los ecos. Cada susurro en este lugar era una decisión que alguien había tomado en vida y que resonaba a través de generaciones. Me detuve en un velo y vi a una mujer entregando su vida a la búsqueda de la fama. Su familia se desmoronó, su salud se deterioró, y todo por una validación que nunca llegó. Su eco era el silencio. Porque después de que se apagaran los aplausos, nadie recordaba quién era ella bajo el glamour. Otro velo mostraba a un pastor, no corrupto, sino pretencioso, más preocupado por caer bien que por ser auténtico. Su eco reproducía sus sermones, no lo que decía, sino lo que se negaba a decir por miedo a perder público. Caminé más y vi uno que brillaba diferente. Era el mío. No quería mirar, pero me atrajo. Mi eco se llenó de aplausos, caras sonrientes, gente poniéndose de pie, pero detrás, vacío. Había actuado tan bien que a nadie se le ocurrió preguntarme si estaba bien. Y nunca les di motivos para hacerlo. Este lugar no mentía. No castigaba. Simplemente reflejaba. Y a los reflejos no les importa lo famoso que seas. Muestran lo que realmente transmitiste al mundo. Adentrándome en la sala, empecé a ver grupos enteros, no solo individuos. Grupos de almas cuyas vidas habían girado en torno a una sola cosa, la fama. No todos eran famosos. Algunos eran influencers, otros leyendas locales, incluso predicadores, maestros, artistas, activistas. Cada uno había construido una identidad no basada en la verdad, sino en el aplauso. Y aquí está lo aterrador, no sufrían visiblemente. No gritaban. La mayoría simplemente se quedaban mirando las ilusiones que habían creado, como quienes ven repeticiones de un programa que una vez protagonizaron, incapaces de apartar la mirada, incluso mientras la pantalla se convertía en polvo. Era la adicción del alma, la adicción a ser visto, incluso si nadie lo conocía de verdad. Vi a un hombre cubierto con túnicas doradas, brillantes con metales, pero con los ojos vacíos. Su alma repetía una y otra vez un discurso que había pronunciado décadas atrás. Una vez le había valido una ovación de pie. Ahora era su prisión. Y finalmente entendí, la fama no es la recompensa. Es la prueba.
Cuando la prueba se convierte en tu propósito, la luz se transforma en un espejo. Y ese espejo se transforma en un laberinto donde muchos se pierden. Tras dejar el salón de los ecos, fui arrastrado a un espacio tan quieto que sentí como si el aire mismo hubiera olvidado cómo moverse. Esta era la sala de los espejos. Pero estos no eran espejos normales. No reflejaban tu apariencia, sino tu verdad. Cada palabra que había pronunciado, cada decisión que había justificado, cada compromiso que había ocultado bajo buenas razones, todo estaba allí, reproduciéndose. Vi un momento en el que ignoré el grito de auxilio de un amigo porque tenía una audición a la mañana siguiente. Me vi riéndome del dolor de alguien para encajar en la multitud. Vi los elogios que recibí por ayudar a alguien, y luego vi cómo publicaba sobre ello para conseguir me gusta. Nada de eso fue editado. Nada de eso fue filtrado. El espejo no castigó, sino que reveló. Y no pude apartar la mirada, no porque me obligaran, sino porque una parte de mí necesitaba saber, para finalmente ver. Entonces llegó lo peor. Vi todas las veces que casi elegí la verdad, las veces que me detuve, sentí algo en el estómago y lo silencié. Esos momentos me atormentaron más que cualquier error. Fueron los sí que construyeron la prisión. Fue entonces cuando sentí una presencia entrar en la habitación, no para acusarme, sino para llamarme la atención. No vi al que habló, pero no me hacía falta. La voz no era sonido. Era conocimiento, más antiguo que el lenguaje, pero más agudo que cualquier verdad que hubiera conocido. Llenó todo el espacio. Cada espejo se detuvo. Cada repetición se congeló. Buscaste validación más que a mí, dijo la voz. Las palabras me traspasaron, no como un castigo, sino como un despertar. No me sentí condenado. Me sentí deshecho. Quería ser suficiente para el mundo, pero nunca te pedí eso. Solo te pido que seas honesto. Me desplomé, no de dolor, sino de reconocimiento. Esta voz era la que había sentido toda mi vida, empujándome, susurrando suavemente en los silencios entre aplausos. Viste a Michael, no por diversión, sino por revelación. Necesitaba saber a dónde lleva ese camino. Temblé en silencio. No tenía respuesta. No me encuentro en los aplausos. Me encuentro en la rendición. Y así, los espejos se desvanecieron y la habitación se iluminó. Pensé que había terminado. Pensé que la lección había terminado. Pero no. Michael apareció de nuevo, solo que esta vez no lloraba. Parecía en paz. No libre, sino consciente. Nos encontrábamos en lo que parecía un escenario tranquilo y abierto, un lugar sin paredes ni techo, solo un espacio infinito que vibraba con música suave. Se acercó lentamente, descalzo, con las manos abiertas. No se suponía que me convirtiera en lo que me convirtí, dijo con voz suave pero clara. Les gustaba más la idea de mí que mi propia realidad. Los dejé. Escuché con el corazón roto. Me dijeron que fui elegido, dijo. Pero olvidé quién me eligió. Se acercó y me miró directamente a los ojos. Adorarán tus dones si se lo permites. Pero los dones no son dioses, son herramientas. No pude hablar. No huyas de tu luz, pero no construyas tu identidad sobre ella. Deja que te atraviese. Y una última cosa, diles que el escenario no es sagrado. El alma sí lo es. Al retroceder, la luz lo envolvió, no como castigo, sino como purificación. Se desvaneció con una sonrisa. Sentí la atracción antes de ver la luz. Empezó en mi pecho, una gravedad que me impulsaba hacia arriba, como si mi alma acabara de recordar que tenía otro lugar donde estar. Las visiones se atenuaron. Los sonidos se volvieron más suaves. Los susurros se convirtieron en viento. Comencé a ascender, no como si flotara,
sino como si me arrastraran por el agua hacia atrás. Las dimensiones por las que había pasado comenzaron a plegarse en reversa, como las páginas que se cierran en un libro cósmico. Al ascender, tuve una última visión, un mapa tejido con oraciones, lágrimas, talentos, errores y segundas oportunidades. Mi nombre estaba escrito en él, no sobre los demás, sino dentro de ellos. Entonces la voz regresó una última vez: usa tu voz para llamarlos de vuelta, no a ti, sino a mí. Entonces llegó el destello, dolor, sonido, luces fluorescentes cegadoras. Desperté jadeando, enfermeras gritando, alarmas a todo volumen. Mi cuerpo rígido como una piedra y lágrimas corriendo por mi rostro sin siquiera saber por qué. En algún rincón de la habitación del hospital, lo vi por un instante. Michael observaba, y luego desapareció. Lo primero que sentí fue peso. Tenía el pecho pesado, mis extremidades, como piedras. Era como si volver a mi cuerpo significara encoger mi alma en un contenedor demasiado pequeño. Las voces me rodeaban, términos médicos, órdenes cortantes, energía frenética. Una enfermera jadeó: se está estabilizando. Ha recuperado el pulso. Otra voz susurró: casi la perdemos. Mis ojos se negaban a abrirse. Me ardía la garganta. Tenía tubos dentro. Las máquinas zumbaban. Todo me parecía artificial después de lo que acababa de experimentar. Pero lo que más me impactó fue el silencio. Después de los reinos por los que había pasado, de espejos, ecos, fuego, música, verdad, este mundo se sentía apagado, opaco, como ver la vida en una pantalla granulada. Entonces algo me llamó la atención. En un rincón de la habitación, justo al lado del portasueros, había una figura, ni sólida ni sombría, sino un destello. Era él, Michael. No habló. Solo asintió una vez, como diciendo: ahora lo sabes. Luego se desvaneció como el vapor. Lloré con más fuerza que nunca, no de dolor, sino porque sabía que me habían devuelto con algo demasiado pesado para expresarlo con palabras, pero demasiado sagrado para no compartirlo. No quería hacerlo público. ¿Quién me creería? Dice que vio a Michael Jackson en el infierno. Ya me suena la burla, pero no fue un encuentro con una celebridad. Fue un encuentro con el alma. No me lo enseñaron para cotillear, me lo enseñaron para despertar. La verdad es que vivimos en un mundo adicto a los aplausos, adicto al desempeño. Elevamos a las personas al estatus de Dios, y luego las destruimos cuando nos decepcionan. Construimos plataformas más altas que altares. Confundimos la popularidad con el propósito. Y lo peor de todo, nos lo hacemos a nosotros mismos. Por eso te escribo esto, a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Deja de buscar tu valor en la aprobación de los demás. Deja de medir tu valor por el ruido con el que el mundo aplaude. Empieza a preguntarte: ¿quién soy cuando nadie me ve? La fama no es mala, pero es peligrosa cuando se convierte en tu identidad. El talento es un don, pero cuando se convierte en tu Dios, te destruirá. Vi a un hombre al que el mundo llamaba rey. Pero en el otro mundo, era solo un alma que anhelaba ser conocida, no como un símbolo, sino como un hijo. Y yo también. Y tú también. Antes de abandonar ese reino, oí un susurro. No era de Miguel. No era de los observadores. Era de la misma voz divina que había destrozado mis ilusiones en la sala de los espejos: aún hay tiempo. Llevo esas palabras como fuego. Cada vez que hablo, cada vez que actúo, cada vez que me miro al espejo y veo mi reflejo, recuerdo la sala tras el velo. Así que te pregunto esto, no como artista, ni como superviviente de una experiencia cercana a la muerte, sino como alguien que ha visto, que adoras. ¿De quién es la voz que más importa? ¿Que resonará cuando ya no estés? Porque un día se apagan las luces, se desvanecen los aplausos, y solo queda la verdad. Ruego que no tengas que morir para encontrarla.
Pero si la encuentras, espero que encuentres misericordia en el fuego y regreses con un mensaje que libere a alguien más. Esta fue mi historia. Por favor, compártela. El personal médico no tardó mucho en llamarlo un milagro. Los cirujanos dijeron que debería haber tenido daño cerebral. La tomografía indicó que debería haber estado en coma, 11 minutos sin oxígeno, pero mi cuerpo no mostraba señales. Pero yo sabía que no era así. Los verdaderos cambios no eran físicos. Eran dimensionales. Los colores se veían diferentes. Los rostros de las personas tenían un peso. Sus palabras resonaban más fuerte de lo normal, como si vibraran. Cuando alguien mentía, me erizaba la piel. Cuando alguien rezaba, incluso en silencio, era como si un hilo de oro brillara en su pecho. No pude explicárselo a los médicos. Ni siquiera lo intenté. Pero empecé a llevar un diario. Cada vez que percibía el dolor emocional de alguien antes de que hablara, o percibía una presencia espiritual cuando no debería verla, lo anotaba. Y la música que empezó, también. Algunas canciones sonaban en lugares al azar, gasolineras, cafeterías, incluso con la estática de los altavoces de mi coche. Siempre era un mensaje, no letras, advertencias. Sobre todo cuando oía, no les importamos. Sabía exactamente de quién venía. Unas 2 semanas después de salir del hospital, comenzaron los sueños. Solo que no eran sueños. Eran retornos. En medio de la noche, me encontraba de pie en lo que parecía una enorme sala de conciertos espirituales. Pero no había instrumentos, solo asientos vacíos, cada uno etiquetado no con nombres, sino con llamamientos. Líder de alabanza, cineasta, predicador de la verdad, intercesor, testigo. Y todos estaban vacíos. Una voz susurraba, salieron del escenario para perseguir a la multitud. Me despertaba sollozando, empapado en sudor. Otras noches, me arrastraban visiones de influencers rodeados de millones de manos, aplaudiéndolas, devorándolas. Sonreían bajo los focos, pero gritaban al anochecer. Entonces, una noche, volví a estar en el pasillo de los ecos, pero esta vez mi propio eco estaba en silencio, esperando. Y oí, tu mensaje llenará este espacio. Fue entonces cuando supe que tenía una misión. Empecé a recibir cosas que no pedí, imágenes en mi mente de personas que nunca había conocido. Visiones de sus arrepentimientos, sus últimos pensamientos, no todos eran famosos, algunos eran almas comunes. Pero sus mensajes siempre eran urgentes. Una mujer que falleció en 2017 me mostró su último momento de comprensión, pensé que tenía tiempo. Pensé que podría cambiar después del siguiente cumpleaños. Otra, una artista, susurró, oculté el mensaje dentro del arte. Tenía demasiado miedo de decirlo claramente. Luego estaban los famosos. Una voz que sonaba inquietantemente como la de un joven cantante al que todavía idolatran hoy llegó en un sueño y dijo, diles que el precio de la idolatría no se paga en dólares. Se paga con el destino. No eran fantasmas. No me perseguían. Estaban pasando la batuta. Me advirtieron que nunca persiguiera la plataforma por mí mismo, tu voz es una linterna, no un faro. Muestra el camino. No exijas ser visto. Esa frase lo cambió todo para mí. Suena extraño, pero lo que vi al otro lado dejó algo claro, la fama no es solo un concepto. Es un espíritu, y tiene hambre. Seduce con elogios y luego consume a sus anfitriones con soledad. Promete impacto, luego te aísla a tu propia imagen. Te dice que lo haces por Dios, por la verdad, por un propósito. Pero mientras tanto te construye una jaula de espejos. En ese reino más allá de la vida, vi la fama como un ser vivo, informe pero enorme, resplandeciente con luz ajena. Tenía un rostro que se transformaba constantemente. A veces parecía un predicador querido, otras, un creador de contenido viral, un humanitario, un cantante.
Llevaba máscaras hechas de nuestras proyecciones. Lo horrible no era que existiera, lo horroroso era que la alimentáramos. Y Michael no la sirvió al principio. Pero con el tiempo, se inclinó. Me mostró que no toda alma que alcanza la fama tiene la intención de adorarla. A veces simplemente nos cansamos de luchar contra ella. La advertencia es real, si no mantienes tu alma anclada en la verdad, el mundo te venderá una corona que nunca pediste y luego te crucificará por llevarla. No lo había visto ni sentido en meses. Entonces, un domingo por la mañana, mientras escribía en mi diario junto a la ventana, sentí un cambio repentino en el aire, una pesadez, no oscura, sino pesada. La clase de cambio que se siente antes de una tormenta. Entonces, con la claridad de una película en mi mente, vi a Michael. Estaba de pie en un escenario silencioso y vacío. Esta vez, parecía más ligero, no completamente libre, sino transformado. No llevaba su ropa característica, solo blanco, descalzo, silencioso. No cantó. No actuó. Miró los asientos frente a él, todos vacíos. Luego se volvió hacia mí y dijo, quienes no necesitan el escenario son a quienes el cielo les da. Levantó la mano. Una llama solitaria titiló en su palma, mantén el fuego, pero no dejes que lo conviertan en un espectáculo. Luego se fue. Y en mi diario, escribí una palabra, obediencia. Dudé si debía decir esto públicamente. Me parece demasiado directo, demasiado confrontativo. Pero he aprendido que el silencio, cuando la verdad arde en tu interior, es una forma de traición. Lo que vi en ese reino no era solo para mí. Fue una advertencia para cada alma que usa su voz, su don, su plataforma para el arte, el ministerio, el liderazgo y la influencia. Si hablas, cantas, creas, enseñas o lideras, esto es para ti. En la sala de espejos, me mostraron un pasillo con la etiqueta ungidos pero perdidos. Era silencioso, sin eco. Las almas caminaban por allí en silencio, aferrándose a su llamado como un pasaporte caducado. No reconocía la mayoría. No eran famosos, pero eran conocidos en el cielo, personas que una vez llevaron fuego, llevaron aceite, personas elegidas. Pero la tragedia, se obsesionaron con la apariencia de la llama, en lugar de con su propósito. Un pintor dejó que los encargos reemplazaran las visiones. Un pastor empezó a escribir sermones basados en los aplausos, no en la verdad. Un líder de alabanza había dejado de adorar hacía mucho tiempo, solo cantaba canciones con el nombre de Dios. ¿Y lo peor? Desde fuera, todos parecían triunfadores, miles los seguían, millones los observaban. Pero sus altares se habían enfriado, no porque Dios los abandonara, sino porque ellos habían abandonado el silencio. Me dijeron, el mayor peligro para los llamados no es el pecado, es la distracción disfrazada de impacto. Eso me golpeó como una espada. Verás, pensé que el compromiso era obvio, un escándalo, un fracaso. Pero en el ámbito que vi, el compromiso se parecía a agendas apretadas, a reuniones, a métricas de éxito, a un desvanecimiento lento. Así que, si lees esto y tienes algún tipo de influencia, por favor, escúchame, no confundas ruido con unción. No confundas relevancia con rectitud. No dejes que tu llamado se convierta en una marca. Porque en el otro lado, no hay escenarios, ni seguidores, ni me gusta, solo verdad. Y quien te dio ese don no necesita tu plataforma. Él quiere tu entrega. Soy la prueba viviente de que, al morir, lo que hiciste por aplausos no te sigue. Lo que hiciste por obediencia sí.